Nuestro hermano Edgar va a dar la palabra el día de hoy y él tituló este mensaje "Con fe y paciencia esperando las promesas de Dios". Hebreos 6, también lo tengo aquí. Hebreos 6, del 1 al 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por una mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ansia del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Pues es momento de que el hermano Edgar nos comparta de la palabra. Buenos días, hermanos, nuevamente. Qué bendición poder estar aquí, qué bendición también estar escudriñando la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos haciendo una pausa con relación a los mensajes que habíamos iniciado de Gálatas. Por lo pronto, la semana pasada, nuestro hermano Willy nos dio el mensaje que basado en Juan, fue basado en Juan 5, 34, 40. Habló sobre escuchar la palabra de Dios, que pronto vendrá la hora final y los buenos vendrán a la resurrección de vida y los pecadores a resurrección de muerte. Entendimos que hay que diferenciar lo que es escuchar o escudriñar la palabra, que son cosas totalmente distintas. En la palabra encontraremos el camino
a la verdad que nos llevará y nos abrirá las puertas de la eternidad, mis hermanos. Vamos a dar gracias, Padre bendito, te damos gracias esta mañana porque nos permites estar una vez más reunidos, porque me das el privilegio, Padre, de poder transmitir este mensaje a mis hermanos. Permite que podamos entenderlo, comprenderlo, Padre. Saber qué es lo que tú quieres, Padre, decirnos esta mañana en nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y también, Padre, permite que quites cualquier distractor que pueda haber en este momento. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues ya leímos ese texto, es un poco largo, pero bueno, vale la pena leerlo completo para más o menos entender de qué se trata. Y para esta ocasión el tema que escogí está relacionado con lo importante que es vivir justamente preservando firmes y con fe y paciencia constantes, soportando toda clase de pruebas para alcanzar una meta que promete grandes beneficios y recompensas. Como sabemos, esa es la competencia que nosotros estamos enfrentando todos los días, mis hermanos. Y bueno, pues en nuestras experiencias de vida, justamente, es probable que en diferentes ocasiones nos hemos sentido abrumados por las tentaciones que vienen en nuestras vidas. Somos humanos totalmente, somos personas que por supuesto somos vulnerables como cualquier otra. Finalmente no somos dioses, no somos dioses, y como humanos tenemos imperfecciones y hemos sentido la sensación de temor por caer estrepitosamente a grado que ya no podamos ponernos en pie para continuar caminando la carrera cristiana. ¿Alguna vez hemos dudado sobre si seremos capaces de cumplir nuestro objetivo para llegar al final de la competencia como cristianos? ¿Nos ha sucedido? Yo creo que puede haber la posibilidad de que en algún momento de nuestras vidas veamos todas las situaciones que hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor, todas las cuestiones que estamos viviendo en el mundo, mis hermanos, y provocar esa posibilidad. ¿Acaso seremos capaces al final de ser como aquellos que Cristo menciona en la parábola del sembrador, que se mantienen fieles por algún tiempo, pero cuando vienen las pruebas se apartan de la vida cristiana? ¿Acaso nos hemos sentido estancados en nuestra vida espiritual? Al grado que ya perdimos la esperanza de seguir avanzando, de llegar a ser útil para el reino de Dios. Este mensaje que he preparado nos puede ayudar para lograr detectar dónde habrá que hacer algunos ajustes o cambios que nos dejen una buena enseñanza y sea de buen ánimo y sea de mucho estímulo para nosotros, mis hermanos. Ya dimos lectura, como les mencionaba, este texto de la Biblia. Algunos de los creyentes que recibieron originalmente este mensaje que conocemos como la carta a los hebreos vivieron experiencias justamente como la que algunos de nosotros podemos enfrentar en cualquier momento de la vida. Se trata de cristianos judíos que estaban siendo presionados e incluso maltratados por sus propios hermanos para que volvieran a su antigua fe, para que regresaran al judaísmo. Y era tal la presión que algunos ya se habían apartado de la fe y otros parecían estar titubeando, estaban dudando en ese sentido y estaban a punto también de separarse de esa fe cristiana. Es por eso que en el libro de Hebreos encontramos varias advertencias en contra del pecado de la apostasía. Palabra que escuchamos anteriormente en los diferentes estudios que hemos tomado. Para algunos quizás sea un poco extraña, pero no está de más recordar que apostatar no es otra cosa que apartarse de la fe. Es aquella persona que por un tiempo dice que es cristiana y de repente vuelve al mundo, y es precisamente en el contexto de una de las advertencias más fuertes de esta carta en contra de la apostasía que se encuentra en el texto que vamos a basarnos para este mensaje, mis hermanos. De hecho, algunos hombres han concluido erróneamente, a la luz de este pasaje, que un verdadero cristiano puede perder la salvación y volver otra vez a su estado anterior de la incredulidad. Pero, mis hermanos, tal cosa es imposible. La Escritura es muy clara en el sentido de que solo apostatan de la fe aquellos que parecían ser cristianos, pero que nunca lo fueron realmente. O sea, yo creo que esas personas que llegaron a creer nunca fueron realmente hijos de Dios, nunca fueron realmente cristianos.
Ahora dice en Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, no todos los que se dicen cristianos son realmente cristianos. Hay que tener cuidado con esa situación, mis hermanos. Dice, vamos nuevamente al versículo 9-11 de Hebreos, que ya leímos, dice del 9 al 11, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndose aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Estos hermanos habían dado evidencias de ser verdaderos cristianos, pero el autor quería animarlos a no desmayar, a seguir haciendo lo que estaban haciendo, a mostrar la misma solicitud hasta el fin. Y esto por dos razones. La primera es que la perseverancia es la marca por excelencia de preservación divina, y ante esta situación surge la pregunta: ¿la fe es un don de Dios? ¿El arrepentimiento es un don de Dios? Claro que son de Dios, pero ¿cómo sabemos que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque la persona cree. ¿Cómo comprobamos que Dios le ha dado el don de arrepentimiento? Porque vemos su arrepentimiento. O sea, la persona que dice es porque cree y porque se arrepiente. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios está preservando a alguien? Muy sencillo, porque insiste, prosigue, se empeña hasta el fin, como lo vimos en el texto de Primera de Juan. Pero por otra parte, el autor también quiere ayudar a los verdaderos creyentes de esta iglesia a que puedan experimentar la seguridad de salvación, como lo vimos en el versículo, que muestra la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de esperanza y que puedan estar seguros de que son salvos. Mis hermanos, es posible ser un verdadero creyente y no tener la certeza de lo que somos. La seguridad de la salvación no la tienen todos los cristianos. Es posible que muchos cristianos lleguen al trono de la gracia inseguros al cielo. Lo contrario a esto, hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno. Eso es indudablemente, creyendo que son creyentes y que tienen segura la salvación. O sea, ellos seguramente van a llegar al infierno, pero iban con la certeza, con la idea de que iban a llegar a ser salvos, mis hermanos. Recordemos lo que dice Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la misión de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera de la fe. Veamos lo que nos dicen los versículos 11-12 de Hebreos 6, que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. El estar seguro nos mueve a no ser perezosos, hermanos. ¿Cómo podremos obtener entonces la plena certeza de nuestra salvación? ¿Cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas? De tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios. Aun cuando ya hemos declarado a Jesús como nuestro suficiente Salvador, no es suficiente. Apenas es el comienzo de nuestra vida espiritual. Es por esta razón
que cada domingo iniciamos la semana asistiendo a la iglesia para ponernos a cuentas con Dios, para agradecer sus bendiciones, para alabarle, pero lo más importante, para escuchar los mensajes dominicales. También durante la semana nos reunimos en los diferentes grupos de estudio mixto, de mujeres, de varones, para continuar preparándonos, para no estar ociosos ni perezosos, sino siendo imitadores de aquellos que con la fe esperan pacientemente para ver cumplirse las promesas del Señor. Ya en otra ocasión hablé de este tema. Un estudiante que aspira a obtener un título, estudia, se prepara, asiste a la escuela. Un deportista de alto rendimiento entrena para participar en diferentes competencias. Un pianista, como mi hermano Francisco, por ejemplo, aprende las técnicas de las notas musicales para aprender a tocar el piano. Y así como muchas carreras, oficios o diferentes actividades de la vida, se requiere preparación y perseverancia continua para ser cristiano. El versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos de ser diligentes en el cuidado de nuestras almas, que no seamos perezosos, y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos asistir a la iglesia, si es posible leer libros cristianos, mantener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Salomón habla de este tema en Proverbios 24:13. Dice: el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Este es un buen pretexto para no salir y cumplir con sus obligaciones. Así es que mejor regresa a la cama. También dice Proverbios 5:19, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Hermanos, existen muchas personas que magnifican los problemas que se les presentan, obstáculos y toda clase de adversidades que son una buena excusa para no cumplir con sus obligaciones. Y aquí hay algo interesante. No es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual de la que tiene. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En la vida, hermanos, hemos aprendido que no basta con desear. No es suficiente querer obtener algo. Es necesario ser diligente en el uso de los medios que Dios nos ha provisto para que alcancemos una mejor condición espiritual, porque de otra forma nuestros deseos nunca serán cumplidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo. Despojarnos de la pereza espiritual y con la dependencia del Espíritu Santo aplicarnos a hacer lo que debemos hacer en el momento en el que lo debemos de hacer, aunque no tengamos deseos de hacerlo. Qué juego de palabras, mis hermanos, pero es real. Esta es una verdad. Y mientras más demos cabida a ese tipo de situaciones, nuestro cerebro se va entorpeciendo y se vuelve común dejar de hacer diferentes acciones, las postergamos y cuando nos damos cuenta se han acumulado muchas tareas que requieren atención urgente. Esto es una buena forma de atrofiar nuestra mente. En la vida del cristiano sucede lo mismo. Entonces es probable que en ocasiones es válido, mis hermanos, no tengamos deseos de leer la Biblia. Pero si le pido a Dios que me quite esa apatía, esa flojera, la termino abriendo y leyendo. Es probable que en ocasiones no quiero asistir a la iglesia. Me interesa más quedarme a ver el partido de mi equipo favorito. Me interesa más quedarme a ver las carreras de la Fórmula 1, que hoy está de moda. O simplemente me siento cansado y prefiero seguir dormido. Así es que cuando sucede esto, hay que pedir la fuerza de Dios. Hay que bañarnos, hay que cambiarnos y de todo corazón venir a la iglesia. Ser diligentes es hacer las cosas en el momento en el que se tienen que hacer, aunque no se tenga ningún deseo de hacerlas. El crecimiento espiritual del cristiano requiere un esfuerzo resuelto de nuestra parte.
Es probable, mis hermanos, que muchos hombres piensen que no es necesario esforzarse porque se han apropiado de la palabra que dice que la salvación no se alcanza por mérito, sino por gracia. Así es que existe una contradicción, una contraposición por tal razón. Se quedan en su zona de confort y no les interesa ocupar un tiempo para dedicar al Señor y merecer su bendición. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregándonos, como ya lo dije, con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar en la Santa Cena, buscar lecturas cristianas. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual, haciendo uso de estos medios, pero el hecho de esforzarnos para hacer estas cosas no nos hace merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros por pura gracia. Es una forma misteriosa que nunca podremos entender. Veamos lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a proceder y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda la bendición que recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. Dicho de otra manera, aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de la gracia. Pero somos nosotros, tenemos la responsabilidad de tomar la decisión correcta y llevarla a cabo. Lo que sabemos que debemos de hacer, y mucho ojo, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, no para ganarnos su favor, sino porque ya hemos sido favorecidos y recibimos el beneficio de Dios por adelantado. Así es que no se trata de un asunto de méritos, este es un tema de confianza en Dios, una confianza que nos mueve a hacer lo que Él nos indica para mantener de la paciencia. Dios quiere que aprendamos a esperar con fe y con paciencia. Dios mueve las cosas de tal manera que vamos a pasar por diferentes pruebas, diferentes obstáculos, porque Dios nos está enseñando a esperar con fe y paciencia. Nuestro mayor problema no es que atienda nuestra petición, sino que nuestra falta de fe en Dios nos está moldeando nuestro carácter. Para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación, debemos de ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellas por la fe y la paciencia. Y de dar las promesas, Dios no ha dado promesas verdaderas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él nos ha guardado en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia, en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Él ha prometido y Él lo va a hacer, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si esperamos en las promesas de Dios, con fe y con paciencia tendremos la energía necesaria para vigorizar nuestro cuidado en nuestras almas. Recordemos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, versículo base en este mensaje. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de las esperanzas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios son lo que nos dan el contenido de nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Finalizamos en los versículos 16 al 20 que dicen: porque los hombres ciertamente juran por una mayor que ellos, y para ello, al fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma, y que penetró hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hasta hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, en la misma medida que seamos capaces de esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios, en esa misma medida seremos capaces de poner todo nuestro entusiasmo en el cuidado de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro al inicio de su segunda carta, en el capítulo 1, 3, 7. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia con esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo que básicamente está diciendo Pedro es que todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, para seguir avanzando hacia la piedad, ya Dios nos lo dio por su divino poder. Eso es parte del paquete de la salvación. No nos falta absolutamente nada para nuestra vida cristiana y para la piedad. Ya lo tenemos todo por su divino poder. Ahora, ¿cómo fue que Dios nos concedió todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y cómo es esto? Muy fácil, hermanos. Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ser capaces de ver con deleite la gloria y la excelencia de Jesús, que vemos con pasión y lo consideramos el ser más hermoso y poderoso de nuestra vida. Mis hermanos, no hay otra forma de avanzar sin esperanza, y la esperanza se alimenta de las promesas de Dios. Solo si aprendemos a esperar en ellas con fe y con paciencia, promesas, esperanza, fe y paciencia. Es mi deseo, hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si acaso, a lo largo de este mensaje nos hemos dado cuenta de que hemos sido perezosos, mis hermanos, en el cuidado de nuestra alma, y que la desesperanza se había albergado en nuestro corazón y nos había llevado a descuidar los medios de la gracia.
Tenemos que considerar con todas las situaciones que hoy estamos experimentando en el mundo, corrupción, perversión, maldad, inmoralidad, engaño, mentiras, etcétera. De acuerdo a la palabra, estamos viviendo el fin de los tiempos de la tierra, mis hermanos. De eso no me queda la menor duda. Así que, hermanos, es posible que en algún momento de la vida hayamos sido partícipes de los pecados de la humanidad. Situación que ya superamos porque Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos rescató. Por lo que no debemos seguir perdiendo el tiempo lamentando los errores del pasado, sino que hoy debemos de seguir corriendo, perseverando, esperando, deseando con fe y paciencia para alcanzar a ver cumplidas las promesas de Dios, porque Él siempre cumple sus promesas. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque tú nos hablas, Padre, de diferentes formas y quizás haya cuestiones que haya que modificar en nuestra forma de actuar, Padre. Quizás haya por ahí situaciones que tenemos que modificar y ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre, para que podamos actuar con fe y esperanza, con fe y paciencia hacia la meta que tú nos has puesto. Permite, Padre, que podamos derribar los obstáculos, las barreras que de pronto se interponen en nuestras vidas, Padre, y que podamos darte gloria y honra a ti, mi amado Dios. Gracias te damos esta mañana por el mensaje, Padre. Deseo con todo mi corazón que sea para edificar nuestro espíritu. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendice.